El millonario revela plan secreto al contratar a la mendiga negra como niñera de su hija. La pequeña ciudad de Agua Clara jamás imaginó el revuelo que iba a desatar la llegada de Leticia, una joven de piel oscura y mirada desafiante, que llegó con solo una mochila y 43 reales en el bolsillo. ¿Quién es esta chica que el millonario más hermético de Mato Grosso do Sul decidió emplear como niñera? Rumores ardientes corren por las calles. Entre susurros y miradas inquisitivas, una mendiga negra cuidando a la hija del poderoso Arturo Alcántara. Nadie esperaba semejante giro. Leticia, con las manos curtidas y el corazón sangrante tras tantas caídas, apareció en Agua Clara buscando un nuevo comienzo. No tenía con qué pagar un techo, ni una sola referencia. Caminó sola, entre calles polvorientas bajo el sol implacable, hasta que doña Neusa, la dueña de una pensión vieja y destartalada, la acogió. Doña Neusa la miró con ese ojo agudo que lee en el alma, vio el dolor que la joven es. Un hombre que vive encerrado desde la tragedia. Perdió a su esposa en un accidente fatal y desde entonces su mundo es sombra y silencio. Su hija Isadora, una niña frágil, encerrada en un mutismo que pesa como un mundo entero, necesitaba a alguien que pudiera atravesar ese muro de dolor. Leticia aceptó. Era su única posibilidad. Al entrar a la mansión el aire se volvió denso, casi palpable el sufrimiento y el silencio cortante que colgaba en los pasillos. La niña Isadora no hablaba ni una palabra. Sus ojos, grandes y oscuros, contenían el vacío de un alma herida. Cada día que Leticia pasaba allí era una batalla contra esa tristeza profunda. Pero la joven no se rindió. Con paciencia, miradas tiernas y juegos suaves, empezó a quebrar la coraza. Sin embargo, la fácil amistad entre Leticia e Isadora encendió la chispa de las habladurías. Agua Clara ardía con chismes venenosos sobre un romance oculto entre la niñera negra y el viudo millonario. Murmullos en la plaza, cuchicheos. Imposible sin escándalo. Leticia sentía el peso del juicio en cada paso y Arturo, atrapado entre la furia de su propio encierro y la necesidad de proteger lo que empezaba a sentir, decidió enfrentar la verdad incómoda. La conversación estalló, tensa y eléctrica. Voces bajas, miradas fijas, el nudo en la garganta de ambos mientras desnudaban emociones ocultas. Arturo comprendió algo que no esperaba. No solo había encontrado en Leticia una cuidadora, sino una luz en su oscuridad. Su corazón temblaba con miedo y deseo, un torbellino que los empujó a una realidad inesperada. Pero la tormenta no había terminado. Secretos enterrados del pasado de Arturo amenazaban con derrumbar esa débil felicidad. Y Leticia, con su historia marcada por dudas y temores, dudaba en confiar plenamente. Juntos decidieron dar un paso valiente, crear un hogar para niñas que sufrieran, en honor a doña Neusa, quien les había dado el primer refugio, un sueño que podría cambiarlo todo cuando parecía que le. ¿Podrán Leticia y Arturo resistir el embate? ¿O los fantasmas que los persiguen acabarán por separarlos para siempre? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Arturo y Leticia permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Las palabras que se quedaron atragantadas en la garganta de ambos parecían más pesadas que cualquier secreto. La luz que parecían haber encontrado juntos, ¿qué? Pero de repente, el sopor de la tarde se rompió con un golpe.
en la puerta principal. ¡Arturo!, gritó una voz desconocida desde el umbral. El tono era urgente, agudo como un cuchillo cortando el aire. Ambos se miraron, paralizados. El corazón de Arturo golpeó con fuerza en su pecho, como si ya conociera a ese visitante. Leticia sintió un frío recorrer su espalda. Al abrir la puerta, un hombre alto y robusto, con una mirada llena de rencor, se plantó frente a ellos. «¡Óscar!», exclamó Arturo, su rostro pálido como un lienzo. «¿Qué haces aquí?». Las palabras de Óscar eran como dagas. «Vine a buscar lo que es mío». «Lo que tú me robaste». Los ojos de Leticia se abrieron de par en par. Un escalofrío le recorrió la piel. ¿Qué quería decir con eso? Esa niña, Isadora, no es solo tu hija, es también mi sangre, gritó Óscar, dejando caer la bomba sobre la sala. Leticia sintió que el aire se le cortaba. Todo giraba a su alrededor. Arturo retrocedió, su expresión cambiando de sorpresa a ira. «Eso no puede ser verdad», convulsionó su voz. Pero el semblante decidido de Óscar no dejaba espacio a dudas. «Soy su padre, Arturo. Y si no me dejas ver a mi hija, haré que te arrepientas». El silencio se hizo denso, como un telón que caía sobre la escena. Leticia sintió como un nudo le oprimía la garganta. Las palabras de Óscar resonaban en su mente como un eco devastador. «¿Isadora es hija de él?». La pregunta latía en su mente, creando confusión y miedo. Arturo cerró los ojos, recordando lo que había intentado olvidar, aquella noche fatídica, la discusión, el accidente. Isadora, en ese momento una niña pequeña, y Óscar nunca había revelado su conexión. ¿Por qué? Tú, un hombre que se fue dejándome en el vacío. Arturo disparó, cada palabra cargada de rabia. «No tienes derecho a aparecer ahora que te conviene». Óscar sonrió con frialdad, disfrutando del dolor que causaba. «No me hables de derechos. Tu silencio me lo ha dado todo, pero la verdad siempre sale a la luz». El eco de la revelación se extendió en la habitación, como un trueno que presagia tormenta. Leticia, observando esta disputa, se sintió atrapada, como un peón en un juego de poder que no comprendía del todo. ¿Qué significa esto para Isadora? ¿Quién es realmente su padre? Un chispazo de desesperación recorrió su ser. El retumbar de la verdad emponzoñó el aire. La imagen de la pequeña Isadora, con esos ojos oscuros y llenos de dolor, ahora se tornó aún más complicada. ¿A quién podría acudir? ¿Qué camino seguirían ellos tres después de esta devastadora revelación? Arturo frunció el ceño. «No permitiré que te acerques a ella». Pero el hombre al frente solo rió, una risa amarga y fría. «Eso lo dirás hasta que la verdad se imponga, amigo mío». «¿Y yo? Yo tengo los documentos». Un destello de desesperación cruzó por la mente de Leticia. Las piezas del rompecabezas de su vida se estaban dispersando, y ella se sintió incapaz de hallar un camino entre las sombras que se acercaban. Ante el caos inminente, el futuro brillaba incierto, y sus ojos se llenaron de preguntas que apenas comenzaban a esbozarse, mientras todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Arturo se quedó parado, temblando de ira y confusión. La verdad de Óscar flotaba en el aire, pesada como una nube oscura. Leticia, paralizada, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos se movieron entre los dos hombres, entre la desesperación de Arturo y la frialdad de Óscar. De repente, el timbre del teléfono sonó. Un eco cortante que ningún de ellos esperaba. Arturo lo miró, desconcertado. ¿Quién se atrevería a llamar ahora? Caminó hacia el teléfono, la mano temblorosa extendiéndose hacia el aparato. Pero Leticia,
En un acto instintivo se adelantó. ¡No! ¡No contestes! No queremos más sorpresas. Ignorando sus palabras, Arturo levantó el teléfono. ¿Aló? Su voz sonó áspera, llena de tensión. Una voz al otro lado le contestó. Arturo, soy yo. Necesitamos hablar. Y la conexión instantánea fue como un balde de agua helada. Era Valeria, su hermana. ¿Por qué estás llamando? Su voz se aflojó, con un nudo en la garganta. Hay algo que deberías saber sobre Isadora. Algo que cambia todo, como el hilo de un arco a punto de romperse. Leticia sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué puede ser tan grave? La ansiedad se acumulaba, intensificándose en el aire. Una corriente eléctrica recorría la habitación. Llegó a mis oídos que no es solo la hija de tu esposa y Oscar. Hay más. Hay algo oscuro que Arturo ha guardado. Valeria habló rápido, como si el tiempo se le estuviera acabando. Pude escuchar a Oscar hablando con alguien. Dijo que hay un secreto mucho más profundo, algo que podría destruir a Isadora. Tienes que saberlo antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, el rostro de Arturo se transformó. La ira se convirtió en pánico. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué secreto? La voz de Valeria, ahora temerosa, se desvaneció en el silencio. No puedo hablar aquí. Nos vemos pronto, dijo y colgó. Arturo miró a Leticia, sus ojos llenos de culpabilidad y miedo. «Debo irme», murmuró. Pero Leticia se interpuso en su camino, el aliento entrecortado. «¿A dónde?» «¿Qué planeas hacer?» Fue entonces cuando el mundo se desmoronó. Oscar, quien había permanecido en silencio, se rió de manera amarga. «Parece que hay más de lo que crees, Arturo. Menos mal que los secretos tienden a salir a la luz». El aire se volvió denso, pero de repente todo cambió. Un temblor sacudió el suelo. Un sonido ensordecedor resonó en el exterior. Era como si la tierra misma estuviera protestando. El vidrio de las ventanas vibraba. En el instante siguiente, una explosión estalló en el patio de la mansión, haciendo que todos se lanzaran al suelo. El caos se desató. Las luces parpadearon y un humo denso llenó el aire. Leticia, sintiendo el pánico acumularse, gritó: «¡Isadora!». Fue una reacción automática. Se levantó y corrió hacia el interior de la casa. Incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la pequeña niña que había empezado a amar, Arturo la siguió, gritando su nombre, pero en medio de la confusión, todas las certezas y los secretos que habían estado a punto de revelarse se perdieron entre llamas y escombros. La casa se tambaleó, y con ella el destino de cada uno de ellos. Cuando el aire se despejó un poco, Leticia emergió de la nube de humo, temblando. «¡Isadora!», gritó una vez más, y su corazón latía con fuerza. Pero cuando entró al cuarto de la niña, el silencio era ensordecedor. La habitación estaba vacía. El miedo se apoderó de ella. No era posible. La niña, la pequeña Isadora, había desaparecido. La explosión la había llevado. Miró a Arturo, quien también estaba pálido, asustado. «¿Dónde está?», apenas logró articular. «No lo sé», respondió, respirando con dificultad, mientras el pensamiento de lo que había ocurrido lo golpeaba. En ese momento, Oscar entró. Su rostro llevaba una expresión triunfante. «Entonces, ¿a dónde cree que se ha ido la niña? Quizás alguien se la haya llevado para que no la encuentren. O quizás haya alguien más en esta historia que tú no conoces». Y con esas palabras, todo se detuvo. Leticia sintió que se le cortaba el aliento. ¿Qué estaba intentando insinuar Oscar?
¿Qué oscuros secretos podrían revelarse aún? La verdad que habían ignorado se alzaba como un fantasma y el futuro de Isadora colgaba de un hilo en el silencio que envolvía la habitación. Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas. Su mente giraba en torno a un nuevo terror. ¿Podrían encontrar a Isadora antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta quedó flotando, oscura como la sombra de un secreto que nunca había supuesto que existiese. Leticia permaneció en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, incapaces de entender la profundidad de la amenaza que representaba Óscar. La habitación resonaba con el eco de sus palabras, cada una un golpe pesado en su pecho. La pequeña Isadora, la niña que había empezado a querer como propia, seguía desaparecida. Arturo, acorralado entre la rabia y la dez. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quiénes son esos otros de los que hablas? La furia en su voz era un grito contra la realidad. Óscar sonrió, una sonrisa fría, calculadora. Te sorprendería saber cuánta gente viene en busca de su pedazo del pastel. Y Isadora es solo el principio. El aire se volvió denso, como si una sombra cubriera la habitación. Leticia sintió el aliento entrecortado. El peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Qué significa eso?, preguntó. Su voz, un susurro temeroso. ¿Sabías que la niña tiene un secreto muy bien guardado? No solo es hija de Arturo, también hay algo más, algo que cambia las reglas del juego. Óscar se acercó, sus ojos llenos de un brillo perturbador. No te lo imaginas, Leticia. La pequeña Isadora tiene poderes. Leticia retrocedió un paso, su mente tratando de absorber lo que acababa de escuchar. ¿Poderes? ¿De qué hablas? Eso no es posible. Frustrada miró a Arturo, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró incertidumbre. Óscar rió, un sonido que reverberó como un eco en la habitación vacía. No lo crees, ¿verdad? Pero es un hecho. Puede ver cosas, escuchar cosas que nadie más puede. Y hay otros. Otros que la buscarán. Arturo apretó los puños. ¿Qué quieres decir con otros? ¿Quiénes son? Cada palabra estaba cargada de miedo, un extremo palpable que unía la preocupación por su hija con la rabia hacia Óscar. Quien tiene la llave del poder debe enfrentarse a quienes quieren controlar ese poder, dijo Óscar, sus palabras pesadas como plomo. He estado tras de la niña desde que nació. Su madre lo sabía. Y tú la mantuviste alejada de mí. Pero ahora que estoy aquí, ya no hay vuelta atrás. La revelación dejó a Leticia en estado de shock. Los nervios en su estómago se afilaron. Si lo que decía Óscar era cierto, su conexión con Isadora significaba algo mucho más grande, más peligroso. ¿Qué es lo que necesitas de ella?, preguntó, un escalofrío recorriéndole la espalda. Óscar sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada era aún más oscura. Yo no la necesito, pero hay quienes sí. Una organización que busca niños como ella, y ellos también vendrán por su sangre. En ese instante, el ambiente cambió drásticamente. Un fuerte golpe en la puerta resonó, y todos se volvieron hacia ella. Un grito desgarrador atravesó el aire, haciendo que el corazón de Leticia se detuviera. ¡Isadora! Era la voz de una niña. No, gritó Arturo, corriendo hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, un destello brillante llenó la habitación, como si un rayo hubiese chocado. La luz se intensificó, atravesando todo, deslumbrante y aterradora. Leticia se cubrió los ojos, y cuando volvió a mirar, una figura clavada en negro, con una máscara, irrumpió en la habitación.
llevando consigo la mirada fría de una tormenta. ¿Dónde está Isadora? No te la llevarás, rugió Arturo, enfrentándose a la nueva amenaza. La figura sonrió y el eco reverberó en la estancia. No soy quien la busca. Ella es la que me necesita. Los latidos del corazón de Leticia retumbaban en sus oídos. ¿Quién era este nuevo enemigo? Todo parecía un caos. ¿Isadora realmente tenía poder? ¿Y qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Arturo, mientras el aire parecía encogerse a su alrededor. Donde hay luz, también hay oscuridad, respondió la figura enmascarada. Y estoy aquí para reclamar lo que te pertenece. El silencio era abrumador. Leticia se sintió muy pequeña, atrapada en un tornado de secretos, revelaciones y un futuro incierto. ¿Podían enfrentar todo esto juntos? ¿O estaban a punto de perderlo todo, incluso a Isadora? Las preguntas quedaron flotando en el aire, sin respuesta, mientras el eco de la figura enmascarada resonaba en sus mentes como un presagio de lo que vendría. Todo lo que habían creído, sus lazos, sus esperanzas, estaban a un paso de desmoronarse. La figura enmascarada avanzó. El aire se volvió opresivo, como si un gran peso cayera sobre ellos. Leticia sintió como su corazón se aceleraba, cada latido resonando en su pecho como un tambor. ¿Quién era esta persona? Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese instante un escalofrío recorrió su espalda. Arturo estaba en pie, temblando, sin saber si enfrentar este nuevo reto o defender a su hija. ¿Dónde está Isadora?, volvió a preguntar la figura. Pero esta vez su voz sonó diferente, más profunda, resonando con una autoridad inquietante. El ambiente se volvió tenso, como un alambre de alta tensión. El sudor comenzaba a brotar en la frente de Leticia, y el terror se apoderó de ella. No, no la toques, balbuceó Arturo, la rabia palpitándole en las venas. El silencio se extendió, como una sombra que absorbía cada susurro. ¿Realmente crees que hay forma de protegerla? ¿De mí? La figura rió suavemente, un sonido que resonaba oscuro y pesimista. ¿Y de tus secretos, Arturo? Los ojos de Leticia se abrían más y más, el corazón en un puño. ¿Qué secretos? Su voz era un hilo, casi un susurro. Aunque temía la respuesta, necesitaba saber. En ese momento, la figura alzó una mano enfundada en negro y de repente todo cambió. Un vórtice oscuro comenzó a girar en la habitación, inundando el aire con una intensidad angustiante. Las puertas temblaron y en medio de la confusión, el rostro de la figura empezó a transformarse, desdibujándose, como si estuviese perdiendo forma. ¡No!, exclamó Arturo, dando un paso hacia adelante, pero luego su voz se quedó atrapada en su garganta. Las palabras de la figura fueron como un puñal. «¿Lo llamaste, Arturo? Eres el culpable de todo. Tu egoísmo ha traído la oscuridad. Es hora de enfrentar las consecuencias». La transformación fue vertiginosa. La figura se desvaneció y fue reemplazada por una imagen familiar. Era Valeria, la hermana de Arturo, pero no era la Valeria que todos conocían. Su cabello caía desordenadamente sobre su cara y sus ojos permanecían fijos en Arturo, con una mezcla de furia y tristeza. «¡Valeria!», gritaron Leticia y Arturo al unísono. Pero estaba claro que no solo era su hermana. Había algo en ella, un brillo oscuro que parecía consumirla desde adentro. «Ha cerrado los ojos ante la verdad durante demasiado tiempo», dijo, su voz más fuerte, resonando en la habitación.
No solo Isadora es especial. Ella es la clave para lo que yo soy, para lo que todos somos. Leticia se sintió mareada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te ha pasado? Era como si un eco del horror vibrara en sus palabras. Ella lleva dentro el mismo poder que yo, el poder de nuestro linaje. Valeria levantó una mano, que ahora brillaba en tonos oscuros y luces intensas. Arturo, no hay vuelta atrás. Lo que ocultaste, lo que intentaste borrar, vuelve con más fuerza. Eso no puede ser posible, rugió Arturo, su pánico creciendo. Eres mi hermana. Nunca lo supe. Pero antes de que pudiera terminar, la realidad dio un vuelco. Un grito desgarrador resonó en la distancia, como un eco lejano que se acercaba. ¡Isadora! La imagen de la pequeña niña atravesó la mente de Leticia con fuerza. Se precipitó hacia la puerta, pero algo la detuvo. Un tira y afloja entre las corrientes de poder que parecía fluir entre Valeria y la figura enmascarada. «Déjala en paz», gritó, sintiéndose atrapada entre la lealtad y el miedo. La escena que se desplegaba ante ella era un torbellino de secretos y revelaciones que amenazaban con desgarrar el hilo de su vida. Valeria sonrió con una frialdad escalofriante. «No soy la única que ha estado vigilando. Hay otros. Hay mucho más en juego». Leticia, ¿preparada para descubrir quién realmente eres? Las palabras la golpearon como un rayo. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse y el terror se apoderó de ella. ¿Quién era en realidad? ¿Qué secretos se ocultaban en su propio pasado? Ante el caos y la revelación, el futuro brillaba incierto y aterrador. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían arreglar sus vidas antes de que fuese demasiado tarde? Valeria avanzó con una intensidad que hacía tambalear la habitación. La tensión era palpable, el aire pesado y cargado de secretos oscuros. Leticia sintió como su corazón se aceleraba, cada latido retumbando en sus oídos, mientras las palabras de Valeria la hirieron como cuchillos. Tal vez deberías tener cuidado con a quién le cuentas tus secretos, Leticia. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par. Un sobresalto recorrió su rostro. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Valeria? ¿Qué tipo de poder? ¿Qué secreto? ¡No entiendo! Valeria sonrió con esa frialdad que había empezado a asustar a Leticia. Mientras tanto, el sonido de pasos apresurados en el pasillo se acercaba. La urgencia se sentía en cada rincón de la mansión. Leticia trató de pensar con claridad, pero un terror profundo comenzaba a tomar forma. Algo más estaba aterrizando en su vida, algo que podía destrozarlo todo. ¡Silencio!, gritó Valeria de golpe, sus ojos centelleando con una ira contenida. El poder de Isadora no es solo por sus orígenes. Arturo, cada vez que haces un movimiento para protegerla, estás atrapándola más en esta tela de araña que has tejido a su alrededor. Leticia dio un paso atrás, aturdida. La angustia la inundó. ¿Qué tela de araña? ¿De qué estás hablando? Pero no había tiempo. Con un golpe sordo la puerta se estrelló contra la pared y un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la habitación, como sombras salidas de las pesadillas. Cada uno llevaba una expresión de determinación implacable. Eran imponentes, en sus manos había algo que brillaba bajo la luz tenue, un dispositivo del tamaño de un reloj, emanando una luz azulada. «Ella es nuestra», dijo el que parecía el líder, mirando directamente a Valeria. «Has estado muy cerca. No podemos permitir que esto continúe». «¿Qué? ¿Qué está pasando?», gritó Arturo, con sus ojos llenos de furia. Ordenó Valeria. Su rostro se volvió helado. «No te atrevas a arruinárselo todo. Ellos vienen por ella. Isadora es más importante de lo que crees». Leticia sintió que el aire se le escurría.
Una revelación la golpeó como un rayo. ¿Por qué son tan importantes para Isadora? ¿Qué es realmente ella? Su voz temblaba, el pánico dominando sus pensamientos. Los hombres se movieron con rapidez, tomando posiciones como guardianes de un secreto brutal. En ese instante, sonó una alarma de advertencia en el dispositivo. «Ahora», ordenó el líder, y en un abrir y cerrar de ojos, las luces de la mansión comenzaron a parpadear. Un sonido sordo resonó, retumbando de manera creciente y ominosa. Leticia dio un paso hacia atrás, tratando de entender lo que sucedía, cuando repentinamente Valeria se volvió hacia ella, como si un gesto de desesperación final la hubiera golpeado. «No puedes confiar en nadie. Tú no eres quien piensas que eres». La sala se paralizó. El corazón de Leticia se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?». La incredulidad la envolvía. Valeria hizo un gesto hacia el grupo, y sus ojos brillaron bajo un extraño destello. «No solo eres la niñera. Tú eres parte de esto. Eres la clave para todo, y no lo sabes». «¿Qué? ¿Yo?». El mundo de Leticia se tambaleó. Cada conciencia, cada fragmento de su vida, todo se sentía como un rompecabezas descontrolado. «No puede ser. Isadora es parte de un legado olvidado, y tú también», continuó Valeria, mientras un estremecimiento recorría su cuerpo. Pero antes de que pudiera alcanzar la verdad, un grito atravesó la habitación. «Isadora», resonó como un eco doloroso. En medio del caos, el suelo comenzó a temblar severamente. Un temblor que sacudió hasta los cimientos. Las luces parpadearon nuevamente, y un fogonazo de energía parecía converger en el centro del cuarto. En un giro inesperado, un destello profundo de luz azul apareció, y una figura ante los hombres en trajes oscuros emitió un resplandor casi celestial. «Ven, Isadora, ven a mí». La voz era suave y poderosa, como un canto hipnótico. La atmósfera se llenó de confusión, y las sombras comenzaron a expandirse mientras el grupo se organizaba, murmurando palabras en un idioma que Leticia no podía entender. El horror, el dolor, la verdad, todo gritaba en su mente. Eran como ondas desgarradoras. ¿Qué relación tenía Isadora con esto? ¿Y qué papel jugaba ella? Todo lo que había conocido, todos los lazos que había tratado de proteger, parecían desvanecerse. Ella sintió cómo la realidad se desdibujaba, mientras la luz azul iluminaba su rostro, dejando solo preguntas. «¿Qué está pasando?». Ni se atrevió a preguntar, pues sabía que las respuestas podrían cambiarlo todo. Y así, en ese rincón oscuro de la mansión, atrapados entre sombras y luces brillantes, nadie pudo prever lo que vendría. En el aire, una pregunta quedó resonando, tan intensa como un trueno. ¿Era realmente Isadora la clave de todo? ¿O eran ellas dos las que estaban destinadas a cambiar el rumbo de sus vidas para siempre? La figura de Valeria se desvaneció. El grupo de hombres encapuchados avanzó. Sus ojos reflejaban un frío calculador. Las luces parpadearon de nuevo, y Leticia sintió un escalofrío que le subía por la espalda. El líder del grupo, un hombre de aspecto imponente con una cicatriz que le cruzaba el rostro, miró a Valeria y luego a Arturo. «Esto no es solo un juego. Hay mucho en riesgo aquí. Nosotros estamos tras esos secretos que esconden», sentenció, su voz dura como el acero. Arturo reaccionó. «No permitiré que se lleven a Isadora. ¿Quiénes son ustedes?». El miedo desbordaba su tono, y Leticia sintió que su corazón latía con fuerza. Su mirada se centró en el líder, buscando alguna respuesta. «Nosotros somos los guardianes de un legado. Y tú, Arturo, has estado en el camino», dijo el hombre con desprecio. Las palabras que cortaron el aire como un cuchillo.
Cada uno de los presentes sentía la urgencia, el peligro palpitante. Isadora, esa era la clave. ¿Qué legado? Gritó Leticia, su voz temblando cada vez más. ¿Qué es lo que realmente le están haciendo a ella? No podía mantener el temor dentro. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. Valeria, aún con una expresión sombría, se volvió hacia el grupo. No pueden llevársela. Ella no pertenece a ustedes. Ella es de nuestra familia. Las palabras cargadas de dolor resonaron, desvelando viejos lazos y nuevas traiciones. El líder sonrió con malicia. No estamos aquí por familia. Estamos aquí por poder. Hay que desatar los secretos que ella encierra. Y de repente un destello de luz irradió de su mano, iluminando el cuarto. Era un objeto que parecía un cristal, emanando un resplandor extraño, como si contuviera toda una galaxia en su interior. Leticia se sintió sobrecogida. No, no puedes hacerle esto a Isadora. Sus palabras fueron un grito de desespero. Es solo una niña. Pero dentro de ella, una semilla de miedo crecía. Los murmullos entre los hombres aumentaron. El ambiente se volvió eléctrico. Lo sentimos, pero su destino ya está sellado, replicó el hombre cicatrizado, mientras el cristal centraba su luz en Valeria. Fue entonces cuando la verdadera revelación estalló, como una tormenta. La figura de Valeria se transformó, su rostro mostrando un cambio aterrador. Ella es nuestra salvación y nuestra condena, proclamó, antes de que su piel comenzara a resplandecer en tonos azules, surgiendo incluso patrones que parecían vórtices de energía. Leticia quedó paralizada. Las palabras de Valeria resonaron y la realidad golpeó con furia. «¡Valeria, no!», gritó Arturo, retrocediendo un paso, sus ojos llenos de horror. Pero la transformación continuó. La luz brotaba de Valeria con una intensidad asombrosa. «Es la hora de la verdad», dijo con voz profunda, como si no fuera ella misma. El líder del grupo estiró la mano hacia Valeria, y el cristal comenzó a brillar aún más. Finalmente. «La unión de sus fuerzas será nuestra», dijo, y Leticia sintió que el mundo se tambaleaba. La revelación de que Valeria, su aliada y hermana de Arturo, era parte de la oscuridad que buscaban, aplastó todo lo que conocía. «¿Qué has hecho, Valeria?», exclamó Arturo, su voz desgarrada por el dolor de la traición. «Eres una de ellos. Ella siempre ha sido Arturo. Ahora verás lo que realmente somos», rió Valeria, y su risa resonó como un eco demoníaco. De repente, un estruendo ensordecedor inundó la habitación. La estructura no soportó la energía desatada. Las paredes comenzaron a temblar, como si la realidad misma se estuviese desgarrando. Leticia, asustada y aturdida, gritó: «¡Isadora!». Las luces parpadearon y la energía envolvía a Valeria, creando un vórtice que arrastraba todo a su alrededor. El caos reinaba en la habitación. Leticia sintió una necesidad desesperada de encontrar a la niña, de protegerla de lo que Valeria había desatado. «¡Corran! ¡No hay tiempo!», gritó el líder. Y Leticia sintió un golpe en el pecho, como si toda la historia que había creído conocer se estuviera desbaratando. «Isadora necesita quien de verdad la ama, y tú eres la única opción». Mientras las paredes crujían y se desmoronaban a su alrededor, un rayo de esperanza surgió en el corazón de Leticia. Aquel revelador momento le hizo cuestionar cada paso que había dado, cada decisión que había tomado. Si Valeria era ahora un agente de la oscuridad, ¿podría ella, Leticia, ser la salvación de Isadora? La visión del caos y el destello de poder giraban en su mente, y así se dio cuenta de lo que debía hacer. «Tienen que ayudarme a salvarla», gritó, su voz resonando sobre el trueno del colapso. Justo cuando todo parecía que iba a sucumbir en la oscuridad, una luz intensa emergió desde el rincón del cuarto.
Era un destello más brillante que cualquier otra cosa, como si la verdad hubiera tomado forma para cambiarlo todo. ¿Quién sería realmente la salvación en medio de tanto horror? La pregunta quedó flotando en el aire denso, dejando un mar de incertidumbre, mientras el destino de todos pendía de un hilo. La figura de Valeria tembló, una luz intensa iluminaba el cuarto. Leticia sintió como su pecho se apretaba con fuerza. Las palabras de Valeria resonaron en su mente, repetitivas y amenazantes. ¿Qué pasaría ahora que la verdad chocaba con la mentira como un mar tempestuoso? La presión aumentaba. La habitación vibraba con la energía liberada, haciendo que el aire se espesara. «No dejaremos que te lleves a Isadora», gritó Arturo. La rabia en su voz era un grito desesperado. Sus ojos se centraron en Valeria, quien ahora lucía imponente, como si la oscuridad la abrazara y la alimentara. Sin previo aviso, un grito desgarrador penetró el caos. «¡No, Isadora!». El sonido brotó de un rincón oscuro, como si la propia casa sintiera el terror. Leticia se dio la vuelta, habiendo olvidado en ese instante al grupo de hombres armados, al líder y su rayo de luz. La urgencia del momento la envolvía. «¡Valeria, suéltala!», rosnó Arturo, luchando contra la lluvia de luces corporales que parecen moverse con su propia intención. Los hombres en trajes trataban de contener a Valeria, pero ella era ahora un torbellino de energía. «¡Espera! No saben lo que están haciendo», dijo el líder, con un brillo de miedo en sus ojos. «No la lleves a este camino». Pero Valeria, con un gesto despectivo, elevó las manos, el cristal brillando como una estrella en el centro de la tormenta. «¿Eso creen? Estoy aquí para liberar el poder que he llevado en mi interior y juntos lo desataremos». Leticia sintió que el aire se le escapaba. La conexión, la amistad, todo lo que había creído se estaba desmoronando. «Valeria, deja a Isadora en paz», gritó, aunque la voz sonaba como un susurro impotente. «Es solo una niña». «¿Una niña?». Valeria se carcajeó, y en su risa Leticia escuchó ecos de locura y desesperación. «Tú no sabes nada. Isadora no es solo una niña. Es el linaje de poder que ambos perdieron y trataron de olvidar». Sin embargo, justo en ese momento, una ráfaga de viento barrió la habitación. Las luces titilaron. El cristal en la mano de Valeria explotó en 1000 fragmentos brillantes que se dispersaron en la habitación como estrellas apagándose. Fue un momento de caos absoluto. Leticia, sin poder contenerse, se abalanzó hacia el grupo que la rodeaba. «¡Isadora!», gritó, pero el sonido se perdió entre el ruido ensordecedor y la confusión. Los hombres en traje comenzaron a retroceder, incapaces de manejar la repentina energía liberada. De repente, la figura de Valeria se desmoronó. Donde una vez hubo orgullo y fuerza, ahora se veía un rostro aterrado. «No, no puedo mantenerlo», gritó, y su semblante se tornó de un pálido mortal. La luz se desvaneció. Las sombras la consumían, y fue justo en ese instante que la sorprendente verdad surgió. «Eres la traidora», dijo el líder. «Estamos aquí para recuperar lo que por derecho nos pertenece». «¿Qué?». La pregunta retumbó en la habitación, como un eco de traición. ¿Valeria había sido parte de algo aún más siniestro? La figura de Valeria comenzó a temblar. Su cuerpo se desvanecía lentamente, como si se disolviera en el aire. «Isadora, prometí protegerla», murmuró, sus ojos llenos de odio y dolor. Y entonces, con un último aliento, la luz a su alrededor la absorbió por completo. Leticia sintió que el horror la envolvía. El líder se volvió hacia ella. «¿Lo ves? Ella ha traicionado a todo lo que habías creído. Ahora, Isadora es nuestra», dijo, sus ojos reflejando frialdad. Y en un giro perturbador, lo que ocultaban se mostró en un rayo de luz que iluminó la sala, dejando claro el rol de Valeria en todo esto. «¿Qué hay de lo que somos?», preguntó Leticia, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Pero la respuesta era clara.
La traición se había tejido con el amor de una hermana. El poder, el legado, los secretos. Todo lo que habían creído que protegía a Isadora. Solo había creado un monstruo interno. ¿Qué significa esto para nosotros? Cuando el eco de las palabras dejó de retumbar, el aire se volvió pesado. En medio de la niebla de confusión, la verdad emergió como un monstruo agazapado. De repente, un crujido profundo rompió el silencio, como un tambor que marcaba el fin de una era. Y en ese preciso momento, un sonido ensordecedor reverberó en el suelo, abriendo una grieta que se tragó el suelo a su alrededor. Con horror, Leticia comprendió que todo lo que conocía, todas las promesas que creía en sus corazones, estaban a punto de ser destruidas. Y así, cuando el silencio cayó de nuevo, la pregunta quedó suspendida en el aire denso. ¿Podrían encontrar a Isadora antes de que fuera demasiado tarde? ¿O todos estaban condenados por un legado que nunca imaginamos? Las luces titilaban como si estuvieran danzando en la locura. El suelo crujía y el eco de la explosión aún retumbaba en las paredes. Leticia sintió cómo su estómago se encogía. La revelación de Valeria, convertida en un oscuro espectáculo, había arrancado el aire de sus pulmones. ¡Isadora!, gritó de nuevo el nombre de la. Justo cuando se disponía a avanzar hacia la puerta, el cristal que Valeria había soltado brilló nuevamente, emanando una luz que dejó a todos paralizados. «¡Detente!», gritó Arturo, sus manos temblorosas alzadas en señal de advertencia. Pero antes de que pudieran reaccionar, una explosión de energía surgió del cristal, un destello tan brillante que deslumbró a todos. Las paredes de la habitación comenzaron a desmoronarse, y Leticia se tambaleó hacia atrás. De pronto, el brillo se concentró, formando un haz que se alzó alto, tocando el techo. «No, ¿qué está pasando?», murmuró Leticia. Sus pensamientos se dispersaban en el caos. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo a su alrededor comenzara a fracturarse. Pero en un giro asombroso, la luz reveló una figura detrás del resplandor. ¡Era Isadora! La niña estaba flotando, envuelta en la misma luz brillante. Sus ojos, normalmente tan tristes, brillaban con una claridad y poder desconocidos. «¡Isadora!», gritó Leticia, su voz ahora un grito desgarrador. «¡Mamá!», respondió la pequeña, pero no había el mismo terror en su voz. Más bien había confianza, como si toda la tormenta que las rodeaba no la afectara. La energía en la habitación aumentó. Todos sintieron un escalofrío inesperado. Los hombres en traje retrocedieron. Su desdén se transformó en temor. «No puede ser», balbuceó el líder. «No, no puedes», Isadora habló. Su voz resonaba con un eco profundo, casi sobrenatural. «Estoy aquí. He estado aquí todo el tiempo, esperando el momento para liberarme». Con un gesto de su mano, como si moviera hilos invisibles, la luz se expandió. Leticia observó, horrorizada, cómo la habitación cambiaba de forma. Las paredes brillaban y los hombres se tambaleaban, como si estuvieran atrapados en una tormenta de energía. «¿Qué significa esto?», preguntó Leticia, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «Esto es solo el principio», dijo Isadora, y entonces todo dio un giro. El cristal, que había sido solo un objeto, se transformó en una realidad devastadora. Una puerta comenzó a abrirse, un portal que parecía absorber el caos, cada fragmento de oscuridad. Arturo, confundido, tomó un paso hacia adelante. «¡Isadora, no!», gritó, pero las palabras desaparecieron en el bullicio. «¡Regresa! Tú no sabes lo que haces». Sin embargo, Isadora sonrió, y en ese momento todo el mundo sintió un tirón. La energía del portal era como un imán.
No había vuelta atrás. Una fuerza incontrolable los arrastró. ¿Dónde estamos yendo?, gritaron todos al unísono, mientras la luz los envolvía y comenzaba a desvanecerse. Pero en lugar de aterrizar en un lugar seguro, todos fueron absorbidos por la luz. Cuando la oscuridad los rodeó, un silencio profundo cayó. La habitación se había desvanecido. Lo último que Leticia vio fue la mirada asombrada de Arturo y el rostro decidido de Isadora. Y entonces el impacto fue brutal. Cayeron en un lugar completamente diferente. El cielo era de un azul vibrante, más brillante que cualquier cosa que hubieran visto. Las flores eran de colores imposibles y la luz giraba por todos lados. Lo que había sido caos se transformó en un paisaje millonario. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Leticia, deslumbrada. Pero cuando se giraron, los hombres que habían sido una amenaza estaban allí también, confusos y descompuestos. «¿Dónde estamos?», balbuceó el líder, su voz quebrada. Justo cuando la tensión volvió a aumentar, Isadora giró su rostro y en ese instante, por un susurro, confesó: «No solo soy la llave, soy la razón de todo esto». Una risa escalofriante inundó el aire, y en un giro final, el rostro de Isadora se transformó, revelando la misma esencia oscura que había consumido a Valeria. «Eso significa que todos estáis condenados». Leticia se quedó paralizada, la incredulidad y el horror abrumando su ser. «¡Isadora, no!», suplicó, sintiendo el nudo en la garganta. La niña había cambiado. La pequeña que prometía salvación ahora era la encarnación del caos. Y así todo lo que creían conocer se desmoronó como un castillo de naipes, atrapándolos en un nuevo laberinto de horror e incertidumbre. ¿Qué harían ahora con la niña que habían amado y defendido? La pregunta dejó una sombra oscura mientras el mundo a su alrededor comenzaba a girar. El ruido del portal se volvió ensordecedor y el aire vibraba. Leticia sintió un tirón en su pecho. «¡Isadora, no!», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió entre la confusión. La luz que emanaba de la niña era abrumadora, creando una burbuja de energía que hacía temblar el suelo. Isadora sonrió, pero era una sonrisa inquietante. «He venido para recibir mi poder, el que perdimos todos». Sus ojos destellaban con una intensidad casi sobrenatural, mientras el cristal brillaba en el aire, girando a su alrededor, como un tornado que devoraba sombras. Arturo, con el rostro lleno de horror, extendió la mano hacia Isadora. «Eres solo una niña. No puedes llevar todo esto sobre tus hombros», suplicó, su voz rasgada. Pero la pequeña lo ignoró, inmersa en su nueva realidad. Todo se desmoronaba a su alrededor. Los hombres de traje, antes imponentes, parecían ahora figuras aterrorizadas. El líder, con la cicatriz surcando su rostro, balbuceó: «No, esto está mal, debemos detenerla». Pero el poder de Isadora los mantenía a raya. Se sentían como pequeños insectos atrapados en una telaraña. «¡Isadora!», gritó Leticia de nuevo, incapaz de contener las lágrimas. Siguió reclamando la atención de la niña, pero se sentía impotente. Aquel giro inesperado la había sacudido hasta lo más profundo. «Vuelve a nosotros. No dejes que el poder te consuma», imploró, su voz entrecortada. «Déjala, Leticia», arremetió el líder, su cuerpo retrocediendo ante la luz. «Isadora debe ser liberada. Si no lo hace, todos sufriremos las consecuencias». De pronto, el portal estalló, liberando una onda de energía que hizo que todos se tambalearan. Isadora fluyó hacia el centro, y en ese momento todo pareció colapsar en un ruido ensordecedor.
Los hombres gritaron, y un viento brutal barrió la escena, llevando consigo lo que quedaba del pasado. Leticia, atrapada entre el miedo y la desesperación, extendió la mano. «Isadora, eres más fuerte de lo que crees. Regresa a mí», gritó, y por un segundo el tiempo se detuvo. La pequeña niña la miró con ojos llenos de conflicto. «Mamá», respondió Isadora, el eco de su voz resonando con vulnerabilidad. Fue un destello de la niña a la que Leticia había amado y protegido. En ese instante el mundo alrededor temblaba, pero todo se enfocaba en su vínculo. La luz comenzó a desvanecerse y el caos se tornó en un silencio espectral. Leticia sintió un empujón de energía, un último intento de Isadora por liberarse. «Esto es nuestro destino, no hay vuelta atrás», gritó Isadora mientras avanzaba, su forma comenzando a desdibujarse. Justo cuando todo parecía perdido, un haz de luz iluminó a Leticia. Ella puso todas sus fuerzas y con un último grito, un impulso de amor exclamó: «Tú eres mi luz, Isadora. No dejes que esto te consuma. Siempre estaré contigo». La luz de Isadora titiló y se detuvo. En su mirada, Leticia vio la esencia de la pequeña que había creído salvar. Con una exhalación profunda, Isadora liberó un grito que desató una ráfaga de energía. El portal estalló en 1000 colores y se cerró a sus espaldas. El silencio se hizo absoluto. La habitación parecía un eco de lo que había sido, pero Leticia y Arturo estaban de pie, juntos, en una nueva realidad. «¿Dónde está Isadora?», preguntó ella, su voz temblando. Arturo miró a su alrededor. La devastación era palpable. «No lo sé, pero debemos encontrarla», dijo, su mirada decidida. Leticia sintió el amor en su pecho llenándola de valor. Mientras se preguntaban a dónde ir, un susurro en la brisa les llegó. Y era Isadora, su voz como un eco en el fondo de sus almas. «Siempre estaré con ustedes. Deben seguir adelante». Leticia y Arturo se miraron, el entendimiento reflejándose en sus ojos. Aunque una parte de ellas se había perdido, nunca estarían solos. El amor que compartían por Isadora siempre sería su guía. La escena se disolvió en un paisaje vibrante, la esperanza brotando en cada rincón. Aferrados a su amor, miraron al horizonte, sabiendo que la aventura no había terminado. Habían perdido mucho, pero seguían en pie, listos para encontrar a la niña, que había cambiado sus vidas. ¿Podrán encontrar a Isadora y reunir sus fragmentos perdidos? Mientras esa pregunta quedaba en el aire, Leticia sintió el viento acariciando su rostro, recordándole que la luz siempre encontraría la manera de atravesar la oscuridad. Antes de que la historia concluyera, te insto con fervor a que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo y allanar el camino para más aventuras. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran esta increíble trama. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer.